Chicos, vamos a empezar con el primer paso de nuestro proyecto, que es pedirle al usuario su número de matrícula y después el programa revise si hay una coincidencia. Si la hay, observen, si la hay, al momento de darle aceptar, nos dé los resultados de esa tabla. Si no la hay, vamos a borrar aquí, vamos a agregar cualquier número que me muestre que diga que no existe ningún registro. Básicamente es lo que va a ser el proyecto, os digo, este primer paso del proyecto, que es agregar los registros a la base de datos y luego hacer consultas y muestre en pantalla. Para ello, si se fijan, no estoy usando el emulador, estoy usando un programa que se llama Movizen, donde proyecta a mi PC mi celular. La computadora se está poniendo demasiado lenta de tantas aplicaciones que aplicaciones que están abiertas, que es el de grabar, que es el de Mozilla, que es el de Enchilada la idea, y luego todavía el emulador. Entonces preferí mejor proyectarlo desde mi celular. Entonces, comencemos. Vamos a llamar a nuestro proyecto Proyecto 1. Y en el nombre de la paquetería lo vamos a personalizar y lo llamaremos Cecitea. Next y Finish. Aquí yo ya lo había creado, entonces lo voy a sobreescribir. Ya que hayan cargado los archivos, vamos a abrir nuestro main. Vamos a borrar el Hello World My Activity que está por defecto. Y vamos a agregar un medium text. Que le vamos a poner, por favor, ingrese su número de matrícula. Ya que está agregado, vamos al apartado de Text Fields y seleccionamos el Plain Text. Vamos a cambiar algunas propiedades, entre ellas el nombre del ID, que se va a llamar matrícula. Está un poquito lenta mi computadora. Y también vamos a cambiar el input type, que es para que solamente el usuario pueda ingresar números, ya que la matrícula está compuesta por 14 números. Entonces seleccionemos number y de igual manera se puede cambiar el número de dígitos, o sea, bloquear hasta cuántos dígitos se puede aceptar. Para eso es esta propiedad, el más len, y lo vamos a colocar 14. También no sería mala idea, si colocan los números, se va a alinear a la izquierda. Entonces, para alinear el texto para que esté centrado, nos vamos a ir a Gravity y le vamos a colocar Center. Con esto, en los números que vaya ingresando el usuario, se van a ir como centrados. Ay, Eli. Después vamos a agregar un botón. Le vamos a dar doble clic y vamos a colocar aceptar.
Ya con esto tenemos nuestra primera interfaz del usuario, donde vamos a colocar el número y el programa evaluará si se encuentra en la base de datos o no. Entonces, antes de comenzar nuestro programa, voy a darle una introducción a base de datos. Bueno, chicos, vamos a ver lo que es un almacenamiento de datos. La plataforma de Android nos da la facilidad para el almacenamiento permanente de datos, es decir, que los datos no se borran cuando se apaga la aplicación. Según el tipo de necesidad, utilizaremos algunos de estos métodos, que es la clase Share Preference, que es básicamente guardar un archivo en XML y estar llamándolo cada vez que ocupemos algún dato. También mediante archivos de textos y una base de datos, que en este caso sería el SQLite. No es raro que una aplicación utilice más de uno de estos métodos para el almacenamiento de datos. En nuestra aplicación, chicos, sí vamos a ocupar de las tres. Lo vamos a ir viendo cada uno poco a poco. En esta sesión, en este tutorial, vamos a ver el SQLite. SQLite es un motor de base de datos muy popular en la actualidad por ofrecer características tan interesantes como su pequeño tamaño, no necesita servidor, precisa poca configuración, es transaccional y por supuesto es de código libre. Android incorpora todas las herramientas necesarias para la creación y gestión de base de datos SQLite, y entre ellas una completa API para llevar a cabo de manera sencilla todas las tareas necesarias. Esto quiere decir, chicos, que no necesitamos programas externos para la configuración de la base de datos. Todo lo podemos hacer por medio del código. De igual manera, la ventaja del SQLite es que la base de datos los guarda como archivos. No es un servidor, son archivos que se guardan en el celular y así el programa va descargando o más bien va jalando la información del mismo celular y así no necesita conexión, o sea, sin internet funciona el programa, la base de datos. Entonces, vamos a continuar con la creación de las tablas de nuestra base de datos. Aquí yo tengo una base de datos llamada alumno, donde tenemos la tabla alumno y la tabla carrera. Las dos tablas están relacionadas por medio de la ID. No sé si se acuerdan que una tabla se compone por un ID. El ID principal, que es como decir, como si fuera la CURP, un número único en el cual todos los registros tienen un número único y no se puede repetir. Y para relacionar las tablas con otras tablas necesitamos poner un campo y declararlo como una llave foránea, y con esto podemos relacionar diferentes tablas. En este caso, chicos, tenemos la tabla alumno con la columna ID, que es el número único y nuestra llave primaria, matrícula, el nombre, el grupo. Este de grupo, chicos, es el grupo oficial, es como el nombre oficial de cada salón, es el 1402, que el 14 se refiere al año que entraron y el 02 se puede decir que es el segundo grupo. Como ustedes son el B, entonces es el 2, el A es el 1401 y así sucesivamente. Tenemos que el semestre es el número 4 y lo que les digo, que esta es la llave foránea que se está refiriendo a otra tabla, que es esta tabla, y está diciendo que como si fuera un índice, está refiriéndose al ID 1 de la tabla carrera y el ID 1 se refiere al técnico en programación. Es como si fuera un índice. Ok, entonces vamos a crear las consultas para crear las tablas. El orden para crear las tablas es empezar con la que no tiene llave foránea.
¿Por qué es así? Porque al momento de decirle a esta tabla que lo relacione con una tabla inexistente, pues nos va a marcar error. Entonces empezamos con las tablas que no tengan ninguna llave foránea. O sea, esta es la llave foránea y aquí no tiene llave foránea. Vamos a poner create table carrera y las columnas será ID integer, o sea, es de tipo numérico entero, y nombre es tipo texto. Como ID es nuestra llave foránea, le vamos a colocar después del integer primary key. Y así lo vamos a dejar. Ahora que ya tenemos la tabla de carrera, vamos a crear la tabla alumno. ID integer primary key, y aquí vamos a agregar un auto increment. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir a auto increment. Cada registro que se vaya agregando a nuestra tabla automáticamente le va a poner el ID, o sea, en orden numéricamente. Matrícula, tipo texto, nombre, tipo texto, grupo, tipo texto, semestre, tipo texto, y de carrera, que es la llave foránea, vamos a poner integer references, que es decir, hace referencia a la tabla carrera. Entonces, siempre una de las reglas primordiales es de que las llaves foráneas tienen que ser del mismo tipo de texto. O sea, si acá le ponemos que es un ID integer, en la llave foránea, que es la que está relacionada, vamos a poner del mismo tipo. Entonces, ID carrera integer, referenciándonos a la tabla carrera. Entonces, ya con esto, chicos, ya están creadas nuestras tablas. Otro dato importante es que si se fijan en grupo y semestre y matrícula lo pusimos de tipo texto. ¿Por qué es esto? Esto es, chicos, porque no vamos a hacer ninguna operación numérica con ellos. No tiene caso colocar que van a ser numéricas si no vamos a ni multiplicar, ni sumar, ni nada. O sea, es solamente informativo. Bueno, chicos, antes de probar nuestros códigos en nuestro programa, yo instalé un plugin para Mozilla Firefox que se llama SQLite Manager. Si tienen el Mozilla Firefox, busquen un plugin que se llama SQLite Manager. Si no, pues no importa. Este plugin lo que hace es crear las bases de datos. No es necesario para nuestro programa, pero yo lo voy a utilizar para checar los códigos. Cuando estamos programando, si tenemos un error en estos códigos, en estas sentencias, nos vamos a dar cuenta cuando ejecutemos el programa y el programa nos muestre que se ha detenido el programa. Entonces muchas veces cuando dice se ha detenido el programa, pues no nos dice por qué. Y puede ser de que estas consultas están mal, o puede ser otro tipo de error. Entonces, para identificar que las consultas estas están bien, o sea que no hay ningún problema en la sintaxis, voy a utilizar de SQLite Manager solamente para checar que estén bien las consultas, no tengamos ningún problema. Entonces aquí le voy a poner nueva base de datos, le voy a poner main y en la carpeta alumno. Ya tenía
pues abierto, ya tenía un archivo que se llama main.sqlite. Si se fijan, este main.sqlite es la base de datos, no es la base de datos que se va guardando, es un archivo. Yo lo guardé en esta carpeta. Entonces, si observan, tenemos la estructura, explorar, ejecutar y... aquí ya tenía la tabla. La vamos a eliminar. Bueno, así por default está en blanco. Entonces vamos a checar y le vamos a dar ejecutar SQL. Aquí nos dice que no hay un error, por lo tanto está bien la consulta. Vamos a colocar la segunda. Vamos a darle copiar. Y vamos a darle ejecutar SQL. Igual no nos mostró ningún error y aquí ya tenemos nuestra tabla. Por lo tanto, sí los podemos usar para nuestra base de datos y no tiene ningún error. Nos regresamos al Intelligent IDEA y nos vamos a poner a realizar el código. Nos vamos al My Activity y vamos a hacer lo primerito, que es enlazar el edit text matrícula con el edit text objeto de nuestra hoja de programación para poder obtener el número de matrícula que el usuario ingrese. Entonces vamos a poner que private edittext matrícula, agregamos la librería con alenter, que no se les olviden los puntos y comas, y vamos a hacer el enlace adentro del onCreate. Es igual a un edittext fan view by id r.id. Es el matrícula. Aquí está. Muy bien. Chicos, cuando el programa empiece a funcionar, o sea, cuando ustedes abran el programa, lo primero que hace es abrir el My Activity y ejecuta el onCreate. Entonces, cuando ejecuta el onCreate, lo que hace es llamar a layout.main. Si se fijan, esta carpeta se llama layout y por eso aquí estamos hablando de layout. La R es de resource, que es esta. Entonces está en la carpeta resource, carpeta layout y nuestro archivo que se llama main. Entonces lo que hace es jalar esto, o sea, que ya el usuario vea el main. No es al revés. Y ya aquí lo que hacemos es hacer el enlace, que es etmatrícula y con el ID de etmatrícula de nuestra hoja, que sería siendo esta. Ya que tenemos esto, ahora vamos a hacer lo que cuando el usuario dé clic en el botón, vamos a poner public void aceptar. Aquí vamos a agregar al view los corchetes y vamos a jalar la matrícula. Para esto, chicos, donde ya habíamos declarado la variable matrícula, vamos a declarar una serie de variables tipo string. Entonces vamos a poner private string, donde vamos a obtener la matrícula, el nombre, el grupo, el semestre y la carrera. O sea, que lo que vamos a hacer es jalar toda la información y lo vamos a colocar en estos strings. Entonces, ya tenemos matrícula, entonces vamos a poner matrícula, que es esta variable string, va a ser igual a etmatrícula punto getText
.toString. Recuerden, chicos, si queremos jalar la información tiene que ser a fuerzas, o sea, de un edit text tiene que ser a fuerzas a un tipo string. Si este fuera un tipo entera, no va a poder hacerlo, va a marcar error. Entonces tiene que ser, como esto lo jalamos tipo string, tiene que ser a una variable tipo string. Entonces ya tenemos nuestra variable llamada matrícula. Aquí, ¿cuál sería el paso siguiente? Hacer la comparación, evaluar si este número que el usuario ingresó está en la base de datos. Por lo tanto, vamos a crear una nueva clase. Le van a dar clic derecho en CCTA, proyecto, y le van a poner alumno con una mayúscula, SQLite. Asegúrense que esté igual de escrito como yo lo tengo. SQL están en mayúsculas y IT está en minúsculas. Esto es porque cada vez que lo llamemos lo voy a escribir igual. Y si ustedes lo escribieron diferente en esto, les va a marcar error. Por eso quiero que se llame igual. Este es un nombre de identificador. Muy bien. Como les había dicho, las bases de datos en Android ya tiene las clases definidas, ya tiene las librerías. Entonces simplemente las vamos a llamar. Entonces vamos a poner, después del alumno SQLite, vamos a poner extends. Aquí está. SQLite Open Help. Nos va a marcar error. Le vamos a dar al Enter, como si fuera para agregar librería, y le vamos a poner implementar método. Van a agregar estos dos, ya están seleccionados, le vamos a poner OK. Otra vez ponemos el puntero aquí y le vamos a dar al Enter, donde dice crear constructor Machine Super. Vamos a seleccionar la primera y le vamos a dar OK. Cuando nosotros creemos un objeto tipo alumno SQLite, nos va a pedir todos estos datos. El context se puede decir que es como la aplicación. El string name es la base de datos. El SQLite Database es una opción en el cual no la vamos a necesitar y lo vamos a colocar como null. Y la versión la vamos a poner ya por defecto 1. Entonces, como siempre vamos a colocar, o sea, el name null y aquí la versión siempre va a ser 1. No necesitamos siempre colocar cuando mandamos a llamar toda la información, solamente necesitamos el contexto. Por lo tanto, vamos a quitar todo esto y los vamos a poner ya aquí por default. Si observan, aquí name, factory, version se puso rojo. Por lo tanto, lo vamos a poner ya los valores por defecto, que será el nombre de la base de datos, se va a llamar alumno, el factory se va a poner null y la versión siempre va a ser 1. Bueno, chicos, ahorita no necesito que lo comprendan al 100. Ya cuando veamos el ejemplo, ya cuando lo implementemos en MyActivity, lo van a comprender un poco mejor. Bueno, tenemos aquí dos métodos ya generados, el onCreate y el upgrade. OnCreate es cuando se crea y el upgrade es cuando se actualiza. Vamos a ver un poco de los conceptos en la hoja de Word. El método onCreate será ejecutado automáticamente por nuestra clase alumno SQLite
cuando sea necesaria la creación de la base de datos, es decir, cuando aún no exista. Las tareas típicas que deben hacerse en este método será la creación de todas las tablas necesarias y la inserción de los datos iniciales si son necesarios. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Vamos a pasarnos al enchile de idea. Va a evaluar, cuando nosotros creamos el objeto alumnSQLite, va a evaluar si ya existe la base de datos alumno. Si existe, no va a hacer nada del onCreate, pero si no existe, va a realizar todo lo que esté adentro de este método. ¿Esto para qué es, chicos? Es para crear las tablas, todo lo que es la inicialización. O sea, la primera vez que el usuario abra la aplicación, va a generar esto. Ya cuando genere la base de datos y las tablas, ya no lo va a volver a ejecutar hasta que la base de datos no exista. ¿Y esto cómo es? Si desinstalan la aplicación y luego la vuelven a instalar, entonces al momento de abrir otra vez la aplicación, va a ejecutar este método. Ahora vamos a pasar con onUpgrade. Por su parte, el método onUpgrade se lanzará automáticamente cuando sea necesaria una actualización de la estructura de la base de datos o una conversión de los datos. Para que este método se ejecute, necesitamos cambiar la versión. Cuando crean la tabla alumno, marca a la base de datos el número de versión, que seguiría siendo esta. Entonces, si realizamos una actualización y en la actualización cambiamos el programa y colocamos número 2, lo que va a ejecutar la primera vez y solamente la primera vez es lo que esté aquí. Esto es para cuando quieran cambiar la estructura o agregar nuevos registros a la base de datos, pero sin eliminarla. Porque si la eliminamos, pues va a ejecutar lo que esté en onCreate. Pero si queremos modificar algo que el usuario ya haya ingresado, o sea, información que ya ha ingresado, y por lo tanto no queremos borrar la información y solamente la queremos actualizar la primera vez que el usuario lo ejecute, ya una vez actualizada el programa. Entonces aquí lo que tienen que hacer es cambiar la versión a un número más arriba y automáticamente el programa, cuando llamen al objeto alumSQLite, va a ejecutar lo que esté en este método y va a marcar a la base de datos con un número 2. Para eso sirve el onGrade. Pero en este caso no lo vamos a utilizar, solamente les estoy diciendo qué hace. Entonces vamos a quedar como en 1 y aquí lo vamos a dejar en blanco, no lo vamos a ocupar. Lo que ocupamos es el onCreate, que es donde vamos a ingresar, vamos a crear la tabla por medio de sentencias y de igual manera vamos a agregar los registros también por medio de sentencias. Ok. Una vez definida nuestra clase helper, la apertura de la base de datos de nuestra aplicación resulta ser algo de lo más sencillo. Nuestra clase helper es esta la que creamos, o sea, este archivo. Lo primero será crear un objeto de la clase alumSQLite al que pasaremos el contexto de la aplicación, que es una referencia de la actividad principal. De igual manera, el nombre de la base de datos, el objeto cursor factory, que solamente le ponemos el valor null, y por último la versión de la base de datos que necesitamos. La simple creación de este objeto puede tener varios efectos. Si la base de datos ya existe y su versión actual coincide con la solicitada, simplemente se realizará la conexión con ella. ¿Qué quiere decir? Que si no se ha actualizado, si la versión sigue siendo número 1
y la base de datos alumno está creada, entonces solamente hace la conexión. Si la base de datos existe por su versión actual, pero su versión actual es anterior a la solicitada, se llamará automáticamente al método onUpgrade para convertir la base de datos a la nueva versión y se conectará con la base de datos convertida. Era lo que les decía, chicos, que si cambiamos la versión a un número superior, va a ejecutar solamente una vez el onUpgrade, o sea, la primera vez que se hace la actualización. Y si la base de datos no existe, se llamará automáticamente el método onCreate para crearla y se conectará con la base de datos creada. Una vez teniendo la referencia al objeto alumno SQLite, vamos a llamar al método getDatabase y el getWriterDatabase para obtener una referencia a la base de datos, dependiendo si solo necesitamos consultar los datos o también vamos a realizar modificaciones. Bueno, vamos a pasar a nuestro programa y vamos a crear los comandos para hacer la creación de las tablas necesarias para que se ejecute nuestra base de datos. El primer paso es declarar una variable string y le vamos a poner SQL. Enseguida vamos a llamar este objeto, este es un identificador. Como está muy largo lo vamos a cambiar, lo vamos a simplificar como base de datos, BD. De igual manera, este también lo podemos poner como BD. Es para simplificar porque si está un poquito largo. Entonces ponemos bd.execute SQLite. Muy bien. Lo que hace este comando es ejecutar la sentencia de nuestra variable SQL. Entonces necesitamos poner la operación, la sentencia que anteriormente habíamos creado. Vamos a crear la primera tabla. Punto y coma, que no se les olvide. Y con esta operación ejecuta y crea la tabla carrera con esta estructura. De igual manera, y vamos a copiar la segunda sentencia para crear la tabla. Aquí es importante, chicos, que esté entre las dos comillas dobles. Las dos comillas dobles quiere decir que es un tipo texto. Si le quitamos la comilla, no va a servir. Entonces tenemos que poner nuestros comandos entre dos comillas. Y listo, con esto va a ejecutar el SQL. Y tenemos nuestras dos tablas. Ya que tenemos las tablas creadas, vamos a continuar con la inserción de los registros. Para ello, vamos a agregar las sentencias para agregar los registros de la tabla carrera y después con los del alumno. La razón es, chicos, que como en el alumno tenemos la llave foránea y de carrera, al momento de colocarla y no tengamos registros en la tabla carrera, nos va a decir, hay un error porque no encuentro el registro número 1, que sería siendo este. Entonces primero, y de igual manera, agregamos los registros que no tengan llaves foráneas y después ya las que tienen llaves foráneas. Entonces vamos a insertar, insert, into carrera, sí, es ID,
coma, nombre, valores, 1, y aquí con una comilla simple colocamos técnico en programación. Y cerramos con una comilla simple, paréntesis, y ya tenemos nuestra primera sentencia para agregar el registro a la tabla carrera. Sigamos con las siguientes. En este caso es 2. Técnico en enfermería general. Y por último el tercero. 3. Técnico en procesos de gestión administrativa. Terminamos con una comilla simple y listo. Ok, cuando son tipo texto, si ustedes observan, el ID es tipo entero y el nombre es tipo texto. Cuando es tipo texto, tenemos que poner una comilla simple para señalar que es texto. O sea, aquí empieza y acá termina. La comilla da referencia de dónde comienza la cadena de texto y en dónde termina. Y el número, el ID integer, pues sin comillas y sin nada, colocamos el número. De igual manera, vamos a checar estas sentencias con el SQLite Manager de nuestro navegador para revisar que estén bien las sentencias. Aquí sí necesito que terminen también en punto y coma cada una de ellas para señalar que cada una es una sentencia, no sigue en el siguiente renglón. Entonces vamos a poner ejecutar SQL y no mostró ningún error. Si nos vamos a la tabla carrera y en Explora y Buscar, vamos a ver que nuestros valores ya están ingresados por la ejecución de los SQL. Entonces sí está funcionando nuestras sentencias y las vamos a aplicar. Para aplicarlas nos vamos a pasar a Intelligent IDEA. Yo ya las copié y de igual manera, una con una, vamos a agregar el SQL, terminar con comilla, punto y coma, y entre cada una de las líneas vamos a ejecutar el SQL. Vamos a señalar que aquí fue crear las tablas. Y de igual manera aquí ingresar registros de la tabla carrera. Ahora nos falta el que es muy grande, que es ingresar registros de la tabla alumno. Nos vamos al Excel y voy a agregar uno como ejemplo. Ya los tengo yo generados por medio de puras fórmulas en Excel, pero voy a hacer uno a mano como las anteriores para que se den cuenta qué valores les voy a implementar. Entonces vamos a agregar insert, entonces vamos a teclear insert into alumno, los nombres de las columnas, ID, matrícula, nombre, grupo, semestre y de carrera. Cerramos paréntesis y vamos a colocar los valores. Recuerden que del mismo orden que
pusimos aquí entre paréntesis, tienen que ser los valores. Entonces empezamos con el ID. Aquí había puesto un valor autoincrementado. Para que realice este valor autoincrementado, vamos a poner null. Ahora sí, matrícula, que sería siendo 1, 4, 4, 0, 10, 8, 0, 0, 6, 0, 2, 0, 1. El nombre, que sería Adame, Ruiz, Jessica, Lisbeth, termina con comilla, coma. Grupo, otra vez comilla, 1402, termina con comilla. Semestre, comilla 4, comilla, cerramos con comilla. Y de carrera, sin comilla, lo colocamos 1. Cerramos paréntesis, colocamos punto y coma y ya tenemos nuestro primer valor. Este es un ejemplo, les vuelvo a decir, yo ya tengo todos cargados por medio de fórmulas. Yo lo tengo aquí. Este código ya tiene para pegar directamente al código. Yo lo tengo aquí. Este ya está listo para pegar a la hoja de Java. Si observan, ya aquí ya está un vector. Ahorita les voy a explicar lo del vector. Y también lo tengo aquí, que es la sentencia pura, sin colocar la variable. Entonces, copiamos esto y lo vamos a pegar en el SQL Manager para asegurarnos de que no hay ningún error. Vamos a poner ejecutar SQL, no marco ningún error, nos vamos a explorar y aquí están todos los valores agregados. Si observan, el ID se fue incrementando automáticamente sin la necesidad de estar colocándole 1, 2, 3. Le poníamos valor null y así automáticamente va agregando toda la variable. Bueno, ahora lo que sigue va a ser agregar más bien declarar una variable string tipo vector. Entonces vamos a declarar string, vamos a llamarlo SQL2 y después vamos a poner SQL2 es igual a new string. Y aquí lo que vamos a poner es cuántas posiciones tiene nuestro vector. Su salón está compuesto por 32 alumnos, entonces vamos a colocarle 32. Ahora sí vamos a copiar y pegar los registros. Cuando ponen la posición, o sea, 32 posiciones, tomen en cuenta que una de las posiciones es el 0. O sea, las 32 posiciones van desde el 0 hasta el 31. Ay, aquí me faltó ese SQL2. Entonces, van desde el 0 al 31. Si ustedes ponen SQL32, va a marcar error. ¿Por qué? Porque solamente ocupamos 32 posiciones, donde el 0 es el que cuenta. Bueno, ya tenemos esto. Las primeras 5 posiciones, si se fijan, les puse un 2. Si son 5, no son 6. Esto es para ver después, más adelante, más ejemplos. O sea, los primeros 6 los puse que eran de enfermería, no son técnicos en programación. Ya que tenemos esto, si observan, nos falta estar ejecutando nuestro SQL. O sea, cada renglón tenemos que pegar esta operación. Para no hacerlo doblemente de grande todo este código, lo que vamos a aplicar es un for. Entonces vamos a poner que un for era lo que les dije en salón de clase.
los for son muy útiles al momento de usar vectores. Entonces vamos a ponerle ciclo for, donde y vamos a declarar una variable entero y iniciada en 0, y es menor mientras y sea menor que 32, va a realizar esto y va a estar incrementando 1 a 1. Aquí vamos a poner abrir llave, cerrar llave, y lo que vamos a hacer es bd punto ejecutar string y vamos a colocar SQL2 y la I. Entonces va a tomar valor I en cada ciclo y va a estar aumentando I en cada ciclo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo. I es igual a 0. 0 es menor que 32. Sí. Entra ciclo. Aquí se va a poner 0 y va a ejecutar la posición 0, que sería haciendo esto. Se aumenta a 1. 1 es menor que 32. Sí. Entonces va a colocar el 1 aquí. Va a ejecutar el SQL1. Y luego va a aumentar a 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 32. 32 es menor que 32, no. Por lo tanto, sale del ciclo. Por eso nos sirve aquí el for, porque va a estar ejecutando todas estas 32 líneas con solamente dos, dos operaciones, por decirlo así. Bueno, y con esto terminamos con la creación de la base de datos, la creación de las tablas y pues la inserción de todos los registros. Pero solamente es una clase y necesitamos crear el objeto para que pueda crear la base de datos. Solamente es una clase. Entonces, para que ya se conecte, por decirlo así, a la base de datos, lo que vamos a hacer es escribir aquí alumno SQLite. Vamos a llamar al objeto de alumno. Con esto solamente es un identificador, estamos creando el objeto. Va a ser igual a alumno SQLite y entre paréntesis el contexto, que sería this. Con esta instrucción, chicos, lo primero que va a hacer es, se va a ir a la clase alumno SQLite y lo que va a decir es, ¿existe la base de datos alumno? Si existe, solamente se conecta a la base de datos. Si no existe, la creo. Entonces, solamente se va a ejecutar, lo va a ejecutar la primera vez que abren la aplicación. Porque ya en la segunda, pues la base de datos se quedó guardada. Y si aunque la cierren y la vuelvan a abrir, la base de datos sigue intacta, está guardada en el teléfono. Bueno, entonces aquí vamos a seguir con hacer una referencia para leer. Entonces vamos a poner SQLite Database y le vamos a poner DB. Hay que agregar la librería. Es igual a bd alumno punto y vamos a escoger darle database punto y coma. Muy bien. Con esto lo que le estamos dando es la instrucción de que queremos leer la base de datos. Después vamos a declarar otra variable. La vamos a poner aquí. SQL. Con esta, chicos, vamos a hacer lo mismo. Con
vamos a poner la consulta. Para hacer la consulta, aquí les voy a poner el ejemplo con el SQLite. Vamos a hacer una consulta. Lo que queremos saber es si la matrícula, si hay un registro con la matrícula ingresada por el usuario. Digamos que el usuario pone el primero. Vamos a decir que el usuario pone correctamente la matrícula. Entonces, vamos a poner select, nombre, semestre, grupo y de carrera, que son los campos que queremos adquirir de la tabla alumno, donde matrícula sea igual, like es igual, comillas simples, a esta matrícula. Y cerramos con punto y coma. Probamos y veamos que la persona con la matrícula que concuerda con la matrícula 1440-1080-060201 es Adame Ruiz Jessica Lisbeth. Vemos que la primera columna es nombre, semestre, grupo y de carrera, y este es nuestro resultado. Entonces, si está bien la consulta, si la ejecuta, y lo que vamos a hacer es copiarla. Y la vamos a pegar en My Activity. Ok, vuelvo, entre comillas dobles vamos a pegar la consulta. Entonces, en sí, esto es lo que no nos sirve, pues siempre va a buscar la misma persona. Tenemos que cambiar esto por el número de matrícula que el usuario ingresó. Entonces vamos a poner, en vez de eso, doble comilla, vamos a poner doble más, y en medio de la doble comilla y más, ay no, me pongan enter, vamos a poner un espacio y vamos a poner matrícula. Sí, lo que estamos haciendo es cerrar, concatenar, o sea, juntar este que dice select más el valor de matrícula más la comilla simple y dos puntos. Con esto, chicos, ya hacen la consulta. Entonces, para hacer la consulta, lo que vamos a hacer es declarar un cursor llamado registro. Va a ser igual tenemos que agregar la librería de cursor y le vamos a decir que es igual a bb route query y nuestra consulta, que es el SQL null. Aquí lo que está haciendo es la consulta, está ejecutando el SQL, que es esto, y lo está registrando en un cursor llamado curso. Se puede decir que la respuesta, o sea, la columna esta, está en registro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si hay algún resultado. ¿Qué tal si ponen una matrícula al azar y no hay un resultado? No despliega nada. Podemos hacer el ejemplo, si escribimos diferentes números y lo ejecutamos, va a decir que no hay ningún alumno con esta matrícula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner una condición donde diga que registro y abrir una llave. Aquí lo que está diciendo es registro, lo vamos a ver en la primera línea, o sea, el primer registro de nuestra consulta. Y aquí lo que nos va a regresar es un booleano. Lo voy a borrar para que vean. O sea, el resultado de esta operación nos va a regresar un booleano. ¿Qué quiere decir un booleano? Nos va a decir si es verdadero o es falso. Entonces,
Si es verdadero, quiere decir que sí hay un registro. Si es falso, entonces no hay ningún registro. Vamos a pasar las columnas a nuestras variables string. Entonces, vamos a poner nombre es igual a registro.getString. Y aquí lo que está diciendo es que vamos a obtener el valor de la primera columna. De igual manera vamos a poner semestre es igual a registro.getString. Tengan cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Me estoy equivocando mucho. Este valor, estamos obteniendo el valor de la segunda columna, porque la primera columna es la 0, la segunda columna es la 1. Vamos a hacer con grupo y carrera también, la tercera columna, que es la posición 2, y carrera con la 3. ¿A qué me refiero a esto? Registro marca el primer registro, o sea, dice registro lo vamos a mover a la primer registro de la consulta, perdón por la redundancia, pero esta indicación es lo que nos está mostrando el primer registro de nuestra columna. Si hubieran más, tendríamos que decirle en cuál registro quieren, pero en este caso me interesa el primer registro de nuestra columna, perdón, de nuestra consulta. Vamos a regresar aquí. Vamos a ver si me da la opción. Sí, me da la opción. Ok. Entonces, si observan, va a obtener el valor de la 0 columna. La 0 columna es el nombre. La columna 1 es el semestre. La columna 2 es el grupo y la columna 3 es el ID de carrera. ¿Ok? Aquí le estoy poniendo getString, estoy convirtiendo el valor del 2 a un string, o sea, no se asusten por incompatibilidad, aquí no hay en sí incompatibilidad, entonces sí está bien. Muy bien, chicos, entonces aquí que decimos que si existe el primer registro, vamos a adquirir los valores y los vamos a colocar en nuestras variables, nombre, grupo, semestre, carrera. Entonces, pero si no existe, entonces vamos a poner un else. Y en el else lo que vamos a hacer es cerrar la base de datos. Ay, perdón. Vamos a poner un mensaje en pantalla con este elemento. Es como un widget. Se llama RAS Make Text. Vamos a poner en contexto 10, que es como nuestra interfaz principal en esta. Y aquí vamos a poner el mensaje de no existen registros con la matrícula ingresada. Y quiero, con mayúsculas van a poner una L y pueden poner la duración de este mensaje. Puede ser long, que dura mucho más, o un short, que dura un poquito menos tiempo. Vamos a poner un long y terminaremos con short. Después vamos a dejar el edit text en blanco, punto y coma. Vamos a dejar en blanco el edit text y listo. Con esto, si no existe ningún registro,
cerramos la base de datos, ponemos un mensaje donde dice no existe un registro con la matrícula ingresada y después lo que va a hacer es limpiar nuestro edit text. Ahora vamos a poner un mensaje si existe un registro y ya que tengamos los datos en nuestras variables, vamos a poner todas, otra vez make text, this y la matrícula concuerda con el alumno, espacio, más nombre. También le podemos agregar más, como con el alumno y la variable nombre, más del, más, más semestre, más, vamos a poner la bolita de cuarto semestre. Vamos a dejarlo así para que lo vayan analizando. Y igualmente le vamos a poner long. Si no les aparece esta variable, pueden escribirla directamente y será igual. Nomás respeten mayúsculas y minúsculas y punto y coma. Entonces lo que va aquí es pura concatenación de elementos. Si se fijan, dice la matrícula concuerda con el alumno, termina y concatenamos el nombre. Después ponemos un espacio para que no quede el nombre pegado con el del. Espacio. Ponemos semestre, que en este caso puede ser cuarto. Pegado la bolita y ponemos semestre. Pasar una coma y ponemos la duración. Y aquí se me está olvidando y tenemos que ponerle punto show para mostrar el mensaje, si no, no va a aparecer. Entonces vamos a hacer la prueba, pero antes vamos a poner el botón. Vamos a ponerle la propiedad onClick, que no se los olvide, chicos. Y ahora sí vamos a correr el programa. Ya estoy en el programa. Vamos a poner una matrícula válida y le vamos a dar en aceptar. La matrícula concuerda con el alumno del cuarto semestre. Entonces sí funcionó el programa, chicos. ¿Qué tal si le ponemos una que no es válida? Por ejemplo, esta. Si observan, chicos, acepta hasta 14 dígitos, entonces está funcionando bien el programa. Vamos a darle a aceptar y no existen registros con la matrícula ingresada y va a cerrar, va a limpiar el edit text. Entonces esto por hoy es todo. Espero que lo hagan la prueba en su casa. Y también, chicos, no es necesario el SQLite Manager, simplemente era para checar que las consultas estén válidas y que no haya error de sintaxis. Bueno, luego subiré el siguiente paso o lo veremos en clase. Bye bye.